Acompañante. 0 horas, 0 minutos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un programa más, el número 79 de Radio ABC, dándoles siempre este pedacito de Galicia y con este cariño hermoso que tenemos hacia nuestra Costa da Morte, hacia nuestro querido ABC del Partido de Corcubión. Hoy un programa muy especial, porque vamos a tener solamente una entrevista que le vamos a hacer al doctor Rui Farías, que es un investigador del CONICET, que trabaja en la Cátedra Galicia América de la Universidad de General San Martín y que es una persona que ha trabajado muchísimo en la investigación sobre los gallegos en la República Argentina. Fue también director del Museo Mega de la Federación de Sociedades Gallegas. Una persona extraordinaria que tiene una vida entera dedicada a lo que fueron los gallegos en este país y que es muy interesante de escuchar. Y, por supuesto, lo vamos a mezclar con la mejor música de Galicia. Un programa muy especial para todos ustedes. Pero antes, una pequeña propaganda. Y después arrancamos con el programa. ¿Qué les parece? Nos vemos al final. Hasta luego. Este domingo 7 de agosto a las 13 horas, agarra tu sombrero que tenés en tu casa y venite el domingo 7 de agosto a comerte una buena paella marinera con fiambres surtidos, postre, café, bebidas, queimadas y algo más en la fiesta del sombrero del ABC del Partido de Corcubión en nuestra calle de Juan Carlos Cruz 1871, Vicente López. Vení a una fiesta que hacemos todos los años, que es la famosa fiesta del sombrero y que ameniza nada más y nada menos que Agora Juntos, con esa orquesta maravillosa para que usted la pase bárbaro en familia, bailando y divirtiéndose. Le repito el menú: fiambres surtidos, paella marinera o plato alternativo, postre, café, bebidas, queimada, siempre con esa pequeña yapa que nos da nuestra gente querida del ABC del Partido de Corcubión. Eso sí, acuérdese, con barbijos y vacunados. No se olvide, con barbijos y vacunados. Para reservas, llamen de 10 a 20 horas al 155-618-7713. Repito, 155
618-7713. No llamen a la sede porque siguen obras. Acuérdense, todavía estamos ahí construyendo la nueva sede social de la calle Venezuela. No se olvide, la fiesta del sombrero este 7 de agosto desde las 13 horas en nuestro campo Corcubión, Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. Sombrero, ay mi sombrero, eres de gracia un tesoro y tienes rumbo torero. Cuando te lleva los toros, te quiero porque tus alas, sombrero de mi querer, conservan bordado con gracia el beso de una mujer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. ¿Cómo le va? Un programa más de Radio BC. Hoy tenemos un programa muy bueno, y vamos a hablar con un investigador, una persona que ha sabido hondar en la historia de los gallegos en la emigración y de alguna manera nos ha podido mostrar historias de migrantes y contar un poco en el tiempo cómo fueron los gallegos en la República Argentina. Estamos hablando nada más y nada menos que con el doctor Ruy Parías, que estoy muy orgulloso de tenerlo. Hola Ruy, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Mucho gusto. El placer es mío de participar en este programa que viene haciendo cosas tan interesantes y por donde han desfilado personas que realmente tienen un currículum mucho más amplio que el mío. 2, 3, sí.
No, por favor, faltaba más. Eso, lo bueno que tiene Radio ABC es que de alguna manera nosotros tratamos de ser programas variopintos en el sentido de mostrar distintas facetas de lo que es el galleguismo, tanto en la República Argentina como en la Galicia misma, ¿no? Y de alguna manera el oyente lo aprecia porque ve que todo eso le gusta y lo recibe. Y esto es una especie de charla de café en la cual podemos conversar los dos tranquilamente. Rui, la pregunta que te voy a hacer es, ¿quién es Rui Farías? Bueno, yo soy uno más de la gran diáspora gallega en el mundo, ¿no? O sea, soy argentino, nací en Buenos Aires, nací en el centro gallego, de padre de una familia de entrega argentino de Catamarca, y de madre compostelana. Pero bueno, por circunstancias de la vida, por el hecho de que mi padre no tuvo ni hermanos ni primos, ni ninguna familia fuera de mi abuela materna, yo me crié en un ambiente absolutamente gallego. Es decir, yo soy primera generación de argentinos dentro de mi familia. Todos los que tienen más edad que yo nacieron del otro lado del océano. Entonces crecí en el seno de una familia y de un hogar en el cual todas esas personas tenían ambos pies puestos en este país, pero una parte importante de su mente siempre puesta en otra tierra que yo no conocía hasta los 20 y pico de años, pero de la cual tenía una imagen muy vívida, muy presente. Para mí era una referencia ineludible, de modo que siempre me sentí gallego al mismo tiempo que indudablemente argentino. Uh-huh. Tenés la binacionalidad que sentimos muchos de nosotros, que parece que tendríamos que vivir en un país en la mitad del Atlántico, ¿no es cierto? En la cual ahí sentiríamos un poco nuestra identidad, ¿no? Yo siempre Pero si estuviésemos en la mitad del Atlántico, tampoco le haríamos honor a lo que es la Galicia mundial, ¿no? Porque en realidad Galicia está y no está en Galicia, y hay muchas Galicias desparramadas por lugares que incluso están mucho más lejos que la Argentina. Es decir, hay gallegos en Australia, hay gallegos en Nueva Zelanda, hay gallegos en todas partes del planeta. Entonces, si lo hacemos en el medio del Atlántico, tampoco sé si estaríamos exactamente en el lugar correcto. Yo creo que estamos en el lugar más correcto posible porque vivimos en la ciudad que fue alguna vez la ciudad gallega más grande del planeta e indudablemente su capital cultural durante los años más oscuros del franquismo. Así que yo creo que es un lugar muy adecuado, Buenos Aires. Sí, comparto que fue la base principal de la cultura gallega en la diáspora, Buenos Aires, y además no solamente eso, sino la creadora exclusiva de, por ejemplo, el gobierno de Galicia en el exilio y la primera constitución gallega que se hizo aquí en la República Argentina, ¿no? Ya con eso estamos diciendo absolutamente todo. Y como descendientes de gallegos que somos, lo que sí me gustaría saber es qué te llevó a estudiar tu carrera y por qué entraste pura y exclusivamente en el galleguismo. Yo sé que tuviste la oportunidad de, por medio del Mega, a empezar a trabajar en esto, pero contame un poquito de eso. Bueno, yo supongo que como le pasa a mucha gente que hace la carrera de historia, uno termina investigando aquellas cosas que lo vinculan con su propio ser, ¿no? Con su pasado, con la historia familiar. Yo podría decir, en primer lugar, que soy historiador casi porque era lo único que realmente me interesaba en el secundario. O sea, en el secundario fui el peor estudiante posible. No repetí algún año porque uno tiene detrás una familia que se preocupa y que se ocupa, y en algún momento mi madre en particular se puso muy firme y me dijo, cuando se dio cuenta que me había llevado 4 a marzo en tercer año, me dijo, así que no te gusta
estudiar, ahora vas a probar lo que es trabajar. Y me eyectó directamente a trabajar con ella en el negocio familiar, de modo que ahí estoy ganándome la vida desde los 15 años, y yo entendí claramente en ese momento que sí, que era mejor estudiar. Pasa que luego el tema era que, y realmente para mí la historia siempre fue, casi podríamos decir, una lectura natural, es decir, en mi casa, que era una casa de gente trabajadora, de abuelos campesinos, y aquí en Buenos Aires gastronómicos, y madre primero empleada administrativa y luego propietaria de un negocio de librería y papelería, no abundaban muchas cosas, pero sí sobraban libros. Entonces, siempre hubo una gran biblioteca a la cual uno iba de manera recurrente, y yo empecé a leer libros de historia como quien lee libros de cuentos, y fui entrando en esas historias y de alguna manera, digamos, sumado quizás a podemos decir, cierto espíritu que había dentro de mi familia relacionado con lo que es el sentido del bien colectivo, más lo que podríamos llamar también la influencia de algo que hoy me interesa mucho, que también experimenten mis hijas, como es el escultismo, el formar parte del movimiento scout. Como fue generando toda una especie de corriente interior de pensamiento de tratar de entender la sociedad en la que vivía y particularmente el pasado de esa sociedad, y cómo ese pasado de algún modo condicionaba el presente y el futuro. Y así fue que un poco a los tumbos al principio, pero luego con mayor fuerza, a partir de cierto punto de inflexión, hice la carrera de profesor de historia en la Universidad de Buenos Aires, donde me recibí después de, la verdad, una carrera muy larga, de 9 años, con mucho esfuerzo, trabajando al mismo tiempo. Y después empiezan a aparecer esas casualidades que uno después no sabe si son casualidades o causalidades. No conocí casi por azar a quien luego fue mi director de tesis, a un enorme historiador gallego, hoy en día uno de los grandes historiadores europeos, que es el doctor José Manuel Núñez Seillas, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago. Y cuando en el año 2001 terminé la carrera de Historia en la Universidad de Buenos Aires, y ya por entonces había estado tomando algunos de los cursos que daba la por entonces activa Cátedra Libre de Estudios Gallegos Castelao de la Universidad de Buenos Aires, hoy desgraciadamente cerrada sobre sí misma y convertida, en fin, en la sombra de lo que fue. Cuando en ese año acabé la carrera de Historia y viajé a Galicia con una beca para una estancia corta de investigación, bueno, en ese momento, quien luego fue mi director intentó tentarme para que hiciera el doctorado allá, para que investigase temas relacionados con la migración gallega. Yo en ese momento, la verdad es que no quise prestar oídos, porque sentía que con haber alcanzado un título universitario había dado lo más que podía de mí. O sea, repito, yo en el secundario era el peor del condado. O sea, para muchos un desahuciado para el estudio. No te preocupes, que no sos el único.
Pero bueno, pero por el camino, claro, uno va creciendo, ciertos cambios se van operando, aparecen figuras, yo mencioné a Núñez Seillas, pero también debería mencionar la aparición, casi podríamos decir providencial en mi vida, del gran Antonio Pérez Prado, aquel enorme médico hematólogo que supo tener el Centro Gallego, pero que además era un médico humanista y un diletante que escribió ese libro maravilloso que es Los Gallegos y Buenos Aires. Sí. Y el hombre me sedujo con la idea de investigar cosas que tuviesen que ver con los gallegos en Argentina. Y entonces aparece un tercer elemento, y por eso remarco lo de las casualidades, ¿no? A mí esa primera estancia de investigación en Galicia, esa beca corta, me encuentra en Galicia justo cuando estalla la crisis de diciembre de 2001. Y en esa duda tremenda que tuve durante algunos meses, donde incluso miembros de mi familia me llamaban por teléfono para decirme que no volviese a Buenos Aires, que me quedase en Galicia a trabajar de lo que fuera, al punto de que tardé 3 meses más en regresar. Claro, cuando vuelvo me encuentro con un país incendiado. Yo realmente con poco o nada de trabajo, o sea, estaba por supuesto la posibilidad de volver al trabajo en el negocio familiar, pero algo que yo realmente no quería porque no era un trabajo que me sedujese. La verdad que los 13 años que pasé trabajando con mi familia no fueron gratos, en el sentido de que no era algo que me motivara, no encontraba pasión en eso. La pasión estaba evidentemente en los libros, en la historia, y en particular en esa pequeña gran historia de cada uno de nuestros paisanos emigrantes. Y en ese contexto fue que recordé la invitación de Núñez Seillas a intentar presentarme al ingreso al doctorado y a conseguir una beca, y lo hice. Me presenté a varias becas, una salió el ingreso al doctorado, y allá me fui en noviembre de 2002 a Santiago de Compostela a empezar un doctorado que también fue eterno, porque estuve 8 años para hacer mi tesis, 8 años yendo y viniendo entre Galicia y la Argentina, que fueron una experiencia fantástica y al mismo tiempo dura, porque, digamos, de pronto se me representó en carne propia todo lo que yo ya había experimentado en la nostalgia tremenda y en ese tener la cabeza partida de mis mayores, ¿no? Al punto de que alguna vez mi director me dijo, bueno, todo esto que vos padecés, ¿no? Yo por ahí le contaba que algunos domingos se me hacían insufribles porque de pronto decía, Dios mío, ¿qué hago acá? 12.000 kilómetros de todos mis seres queridos, con medio duro en el bolsillo. Y él me decía, bueno, seguramente esto te va a ayudar a empatizar más con tu objeto de estudio. Y supongo que realmente así fue. Pero bueno, realmente fueron años de un enorme aprendizaje. La verdad es que así como la Universidad de Buenos Aires me puso en posesión de un título universitario, la Universidad de Santiago de Compostela me convirtió en investigador. Y esa tesis sobre la inmigración gallega en el sur de Buenos Aires, más puntualmente en Avellaneda y en Lanús, que finalmente defendí en abril de 2010, fue, sigo pensándolo, aunque al mismo tiempo mi ópera prima y mi mejor trabajo, porque puse todo lo que tenía en cuanto a capacidad e intenté explicar con todo el detalle posible cómo fue esa enorme corriente migratoria que no fue exactamente a Buenos Aires, sino a su periferia industrial, y que tiene al mismo tiempo tantos puntos de contacto, pero al mismo tiempo tantas diferencias con la clásica inmigración en Buenos Aires, y que me ha dado, la verdad, grandes satisfacciones y me ha abierto muchas puertas. La verdad, una historia muy interesante, una historia que marca definitivamente lo que es un galleguismo escondido, que lo tuviste dentro de tus genes, y esa genética te hizo, aunque vos no lo creas, lograr lo que lograste, ¿no? Y bueno, y después lo llevaste a cabo, me imagino. ¿Y cuál fue tu primer trabajo vinculado a ese doctorado?
en la historia de Galicia? Bueno, yo en el año 2009, cuando aún todavía estaba luchando por escribir el texto de la tesis, que fue realmente muy, muy arduo, fueron los 2 años que le dediqué a la escritura pura y dura, fueron tremendos porque coincidió con el nacimiento de mi primera hija, y todos los que han criado a chicos saben lo que es el no dormir y estar medio zombie durante el día, y bueno, yo tenía que durante el día tratar de poner en papel toda la información y las ideas que había ido juntando durante 6 años de mucho trabajo de archivo, tanto en la Argentina como en Galicia. Debo decir que eso fue posible en gran medida porque la mamá de mis hijas se hizo cargo de la parte más dura en lo que tenía que ver con el sustento del hogar, y por eso yo pude llevar adelante mi tesis en esos años, si no realmente hubiese sido todavía mucho más difícil. Pero bueno, allá por el 2009 me convocaron para colaborar con el Museo de la Migración Gallega de Argentina, algo que hice durante 10 años, hasta agosto de 2019. Y al regresar definitivamente a Buenos Aires, tras haber defendido la tesis en abril de 2010, mi primer trabajo fue dando 2 materias en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en la subsede Concepción de Uruguay, a la cual viajaba una vez por semana. Fue realmente un año realmente muy duro, porque digamos, era un gran esfuerzo en un momento en que mi hija era muy, muy chica, y realmente por aquel tiempo ganaba poco y nada. Pero bueno, ya el año siguiente, en el 2011, las cosas empezaron a encarrilarse porque primero concursé un puesto en la Universidad Nacional de General Sarmiento. A la semana concursé otro puesto en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, y a finales de ese año 2011, afortunadamente, pude lograr lo que más ambicionaba, que era ingresar a la carrera de investigador científico en el CONICET, en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, a donde finalmente fue incorporado a mediados del 2012, y bueno, en el cual desde entonces desarrollo mi trabajo de investigador, a la par que sigo siendo docente universitario, primero en la Universidad Autónoma, primero en General Sarmiento, donde estuve durante 4 años, y desde el 2016 en la Universidad Nacional de San Martín, donde doy las materias de Historia de España e Historia de la Europa Contemporánea, donde también codirijo junto a la licenciada Débora Campos la cátedra Galicia América. Uh-huh. La verdad que es una carrera más que interesante, es una carrera que es digna de que la gente la conozca y que sepa quién es Ruy Farías, porque muchas veces, viste, vos vas al Mega y vos ves semejante trabajo hecho de recopilación, de trabajo, de archivo y demás, y vos decís, sí, pero esto ¿quién lo hizo? Y bueno, acá tenemos quién lo hizo, digo, por decir algo, ¿no? Bueno, no lo hice yo, en honor a la verdad, digamos, la persona que más ha trabajado y trabaja por el Mega es Miguel Chilotey, el subdirector del museo, que es una persona que se entrega en cuerpo y alma al museo, pero sí, efectivamente hicimos muchas cosas juntas, y bueno, a partir del 2019 ya mi camino siguió exclusivamente por la universidad y por el CONICET, y la verdad es que hay tanto para hacer en torno a las migraciones y a exilios gallegos en Argentina. Yo siempre digo que sabemos muchísimo, pero sabemos sobre todo de los que recalaron en Buenos Aires y en un periodo más bien ligado a las migraciones masivas, o sea, sobre todo lo que sucedió entre 1880 y 1930. Sabemos menos sobre la segunda posguerra y no sabemos prácticamente nada de los gallegos que fueron al interior argentino.
O sea, por eso justamente mi tesis fue como un primer desafío de decir, bueno, empecemos por lo más inmediato, crucemos el riachuelo a ver qué pasa. Y nos vamos a encontrar con realidades muy distintas, porque independientemente de que la enorme mayoría de los gallegos se asentaron indudablemente en el área metropolitana de Buenos Aires, la realidad es que si uno recorre la República, de norte a sur y de este a oeste, encuentra huellas del paso de nuestros paisanos por todos lados. Y son historias que están ahí esperando que alguien las construya o las reconstruya. Todo depende de cómo consigamos el hacer historia, ¿no? Sí, yo, como para meter una anécdota solamente, cuando hablé con Castiñeira de Dios, hablé con él y casualmente, o sea, el primer Castiñeira que vino a la República Argentina, se fueron a vivir a Ushuaia y tenían un bolichito ahí en Ushuaia y laburaban en Ushuaia y humildemente desde ahí forjaron todo lo que son los Castiñeira con el saber y el hacer de la música nacional argentina, ¿no? Pero que viene de ahí, desde la propia Galicia y desde el sur de la República Argentina, que eso muchas veces no se sabe, ¿viste? Y son historias de vida de un montón de gallegos que se han ido a vivir, como decís vos, al interior profundo y que muchas veces uno no las conoce. Yo tengo la suerte de haber conocido un poco el interior y conozco un poco más, pero es interesante que vos hagas ese trabajo para que nosotros podamos también tener una breve noción de esa clase de gallegos, ¿no? Que fueron a vivir al interior profundo de la República Argentina y que, bueno, que también son parte, como decís vos, de esa Galicia mundial, ¿no? De esa Galicia total. Absolutamente, porque es que además estudiar a las migraciones gallegas en otros puntos del territorio también nos obliga a romper con los estereotipos. Es decir, uno tiene una imagen de la inmigración gallega en Argentina que está excesivamente anclada en lo que pasó en Buenos Aires. O sea, cuando alguien le pregunta a cualquier persona, o sea, común y corriente, de dónde venían los gallegos o a qué se dedicaban los gallegos en Argentina, empiezan a aparecer los rasgos típicos, ¿no? Bueno, eran bolicheros, eran, no sé, trabajaban las mujeres como empleadas con cama adentro, o eran encargados de edificios. Sí, por supuesto, muchísimos fueron desarrollaron ese tipo de tareas, y muchísimos otros hicieron cosas absolutamente distintas, porque en realidad los gallegos en la Argentina se dedicaron a todo lo que podía permitir una movilidad social ascendente. O sea, ¿de qué trabajaban los gallegos? De todo. ¿De qué iban a trabajar? De cualquier cosa que permitiera progresar. Y por eso es la palabra clave, progreso. O sea, ¿a qué vinieron acá? A progresar. Y lo hicieron con todos los medios que el país puso a su disposición y con toda su capacidad, sapiencia y tesón. Y entonces, casos como el de Castiñeira de Dios, que vos mencionabas, nos habla, por ejemplo, de aquellas familias que fueron a Tierra del Fuego a trabajar los hombres como carceleros en el penal de Ushuaia, así como otros gallegos que llegaron a la Patagonia, no por casualidad, sino porque antes de ser pobladores en San Julián, o en Comodoro Rivadavia, o en Río Gallegos, habían sido tripulantes de los buques de bandera argentina que hacían las rutas patagónicas desde Buenos Aires, y particularmente desde los muelles de La Boca, del Dock Sud. Y eso explica la enorme presencia gallega y la existencia de un centro gallego, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia. Como también explica que en el periodo de mayor expansión de la flota mercante argentina, durante el primer gobierno peronista, cuando Argentina llegó a tener hasta el 1,5 del tonelaje mundial, una parte enorme de la marinería de esos buques fueran gallegos, gente de Riancho, gente de Ribeira, gente de Fisterra, hombres avesados en el mar, y que encontraron ahí una forma de seguir desarrollando su profesión, pero en un ámbito distinto. Y eso también explica, a su vez, cosas que a algunos le parecerán inverosímiles, como que durante la Guerra de Malvinas hubo gallegos que sirvieron en buques de bandera argentina, y hubo gallegos que perdieron la vida en esa guerra, como Manuel Olveira Insua, gallego de Fisterra,
Mira, casualmente Manuel Olveira Illa, discúlpame que te haya interrumpido. Doña Carmen Cambeiro es muy fanática del programa, escucha todos los programas. Y bueno, le mando un beso muy grande porque hablé con ella hace unos meses y quedamos en que nos íbamos a encontrar a seguir charlando. Y tiene una familia maravillosa. Y casualmente eso te iba a decir, ¿no? O sea, además no solamente eso, o sea, de esos gallegos del sur, como Manuel Olveira, como toda esa gente que bueno, yo tuve la suerte de poder hablar con la viuda de Manuel y demás, sino también mismo lo que fue la Patagonia rebelde, ¿no? Con el gallego Soto, Por y supuesto. demás, que fueron los principales hacedores de la revolución trabajadora en el sur de la República Argentina, ¿no? Pero Soto no estaba solo, ahí había otros muchos trabajadores y trabajadoras gallegas implicadas en esos movimientos. Así como también no es casualidad que exista en Chubut, a apenas un puñado de kilómetros de la frontera con Chile, un pequeño pueblito llamado Aldea Veleiro. ¿Por qué? Porque lo fundó un vigués llamado Rafael Veleiro. O sea, hasta ahí llegaron nuestros paisanos, remontando lugares, o sea, haciendo de, y otra palabra que quisiera rescatar, pioneros del poblamiento argentino también. Sí. O sea, y para mí, permíteme que lo diga ahora, yo cuando investigo y cuando hago docencia, pero sobre todo cuando hago divulgación de las cosas que investigo, me interesa que estas cosas las conozcan, por supuesto, la comunidad gallega en la Argentina, pero sobre todo me interesa que la conozca la sociedad argentina en general, que la sociedad argentina reconozca y se reconozca en sus orígenes gallegos, en la enorme proporción de sangre gallega que hay en este país y en todo lo que la Argentina le debe al impulso de esa gente, así como Galicia le debe muchísimo a sus emigrantes en la Argentina, al punto de que no se puede explicar el desarrollo de la Galicia del primer tercio del siglo XX sin aludir a la inmigración americana y en particular a la inmigración argentina, pero tampoco se entiende la República Argentina sin el componente gallego. Sí, por supuesto. Hay dos países fundamentales que son los que aportaron al crecimiento de Galicia después de la posguerra e inclusive antes de la posguerra, que son Cuba y Argentina, ¿no? Con los indianos que le llamaban, que volvían a su país, llevando el dinero que habían ganado de acá de América y remontaban pueblos enteros que estaban totalmente caídos y destrozados. San Roque en Cambre, la capilla del desierto, de parola con la nena, trae un corazón abierto, ay, un vaso d'agua para echar de beber, para echar de beber, ay, ay,
canto mais, que o coração não me deixa, que o coração não me deixa. Ai, lelele, ai, lelele, ai, Sí, igual yo ahí haría una distinción, porque indianos más bien, digamos, la forma en la que se mencionaba a los que regresaban de Cuba, pero más en particular a aquellos que regresaban muy enriquecidos y que hicieron, digamos, todos conocemos las obras de beneficencia que se hicieron, no sé, en C, en Betanzos, en la Mariña Luguesa, pero yo preferiría hablar de los americanos, ¿no? Que es el modo en el cual se conocen muchas veces a los gallegos retornados a América en el resto de Galicia. A esas personas que volvieron con un capital modesto, pero que reinvirtieron todo en su tierra de origen y cuyo impulso explica, digamos, por la sumatoria de las pequeñas cantidades que cada uno llevaba, explica el gran desarrollo, digamos, en términos relativos al menos, que Galicia tuvo en el primer tercio del siglo XX. Es decir, no solo lo que los que retornaron se llevaron para allá, sino lo que aquellos que nunca retornaron siguieron enviando a Galicia. Digo, hablamos de remesas materiales y hablamos de remesas inmateriales. Claro. Yo pensaba, por ejemplo, ya que estamos en un programa de radio orquestado por el ABC de Corcubión, pensemos en lo que hizo una única sociedad como el ABC, ¿no? Creando 4 escuelas en su tierra de origen. O sea, para mí, el tema de las escuelas de americanos en Galicia, no se me ocurre obra más noble. Cada vez que lo digo me emociono de pensarlo. O sea, cómo esa gente, muchas veces personas analfabetas o semianalfabetas, emigradas en Buenos Aires, en Montevideo, en La Habana, en otros puntos de América, y que quizás finalmente no regresaron a Galicia, hicieron patria desde lejos, creando un tejido escolar donde no lo había. O sea, es algo maravilloso. Y que eran instituciones agrarias, porque ni siquiera eran instituciones culturales, eran instituciones agrarias. ¿Sí? Así es. Mira, justamente el documento más viejo que atesora el Museo de la Migración Gallega en Argentina es un libro de actas del Comité Auxiliar de los Sindicatos Agrícolas de Ponteareas. La primera hoja de ese libro de actas es maravillosa. Realmente te pone un nudo en la garganta. Es un texto escrito en 1910, donde con muchísimos errores de ortografía, alguien explica por qué esas personas deciden asociarse, mancomunarse en Buenos Aires para reunir dinero para enviar a un sindicato agrícola que luche por la mejora de los trabajadores rurales en Galicia y por el fin del caciquismo. O sea, es conmovedor. Uh-huh. La verdad que hablas eso y me pone la piel de gallina. Me pone la piel de gallina porque me estás tocando la fibra más importante, ¿no? Que es como esa paradoja, en el sentido de que han venido tan pobres a este país, han venido tan pobres, y han, de alguna manera, siendo tan pobres, trabajado como bestias rurales, casi se puede decir, para conseguir un dinero, y que después enviaron a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos, o a sus vecinos, para que ellos crecieran, ¿no? Y salieran adelante y se forjaran como con una independencia de casi un país, pero dentro de una mancomunidad de naciones, como es España. Sí, pero vos fíjate, sí, perdón, no te quería interrumpir, disculpa. No, está bien, interrumpime lo que quieras, que no pasa nada, ¿no?
Y, No, yo también ahí me quedo pensando también en la fuerza del estereotipo, porque lo que vos decís es completamente cierto, pero también es cierto que los gallegos no solo le aportaron fuerza física y tesón y voluntad de progreso a la Argentina. Yo quisiera, y en esto me uno a, a nuestra gran escritora, intelectual, docente e investigadora con ICET, María Rosa Lojo, en rescatar también, digamos, aquellos gallegos que o bien vinieron con instrucción formal desde la península, o bien se formaron acá y se convirtieron en verdaderos intelectuales y a los cuales la Argentina también tanto les debe. Yo pienso, por ejemplo, al mismo tiempo que Luis Seoane, por ejemplo, por decir una estrella, digamos, un verdadero lucero en el firmamento, al mismo tiempo que Luis Seoane se convertía en el factotum del libro gallego en la Argentina, ¿cuánto le debe el mundo editorial argentino a todas las creaciones de Seoane? A todo lo que le hizo para MC, para Nova, para Botella al Mar. O sea, ¿cuánto le debe el arte argentino a ese hombre? No sé, la pintura, el muralismo, a Maruja Mayo, a Layeiro, a Colmeiro, a tantos y tantos escritores, pensadores, artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, de la mano de Avelino Díaz, de los grandes personajes que hicieron el galleguismo en la República Argentina, que lo forjaron y lo sacaron adelante. Inclusive Es un listado interminable. Yo a veces cuando pienso en ese increíble discurso de Castelao Alba de Gloria, y él habla de esa santa compañía de inmortales gallegos, digo, ¿cuántos nombres habría que añadir de aquellas personas, hombres y mujeres, que pasaron y vivieron y murieron en la Argentina? O sea, ¿cuánto le debe la sociedad argentina a toda esa gente? Sí, exactamente. Por eso digo, Galicia es uno de los pocos países que yo conozco, no conozco mucho, tampoco no soy un avesado en la historia del mundo, por supuesto, ¿no? Pero digo, es uno de los pocos países que conozco que la mayoría de sus grandes acontecimientos, o sea, la formación, por ejemplo, de su país, la primera vez que se tocó un himno referido a la tierra, todo se hizo afuera de la propia tierra, no se hizo nunca dentro. Y eso es una particularidad única de que el gallego lamentablemente salió a buscar vida y después hizo su país desde su lugar, desde donde estaba, desde Cuba, por ejemplo, con el himno gallego, o desde Argentina con la formación del gobierno de Galicia en el exilio y demás. Eso es, no sé, a mí verdaderamente me llena de orgullo, ¿no? Sí, a ver, es al mismo tiempo dramático y maravilloso, ¿no? La emigración, o sea, todos lo sabemos, tiene un componente de indudable dureza, ¿no? Nadie quiere abandonar su tierra natal, pero vos fíjate cómo, digamos, al mismo tiempo que millones de gallegos tuvieron que abrirse camino marchándose lejos de su tierra, y como dice Ramón Villares en un libro maravilloso, Galicia, una nación entre dos mundos, esa tierra abandonada, a veces temporalmente, a veces definitivamente, pero nunca olvidada. Nunca se la perdió de vista. Yo no conozco a ningún gallego en la Argentina que haya dejado de pensar en su tierra natal y que no haya hecho alguna vez algo por ella o por sus familiares o paisanos que allá quedaron. Me parece que es algo que dignifica al emigrante y que siempre debemos levantar con orgullo. Exactamente, desde la más pequeña historia hasta la más grande, porque no es que solamente hablamos de los grandes pensadores o de los grandes políticos o los grandes escritores que vivieron acá en la República Argentina y que fueron gallegos, sino hasta una simple mujer que con su pandereta todos los domingos se iba a divertir
y cantaba una copla acordándose de su tierra, por ejemplo, por decir Por algo. supuesto, ¿Me entendés? por supuesto. Toda esa formación nos hizo Galicia en el exilio. Rui, me gustaría estar con vos hablando horas, porque la verdad que disfruto. Sé que lamentablemente estás pasando por un problemita, por lo cual mucho no puedes hablar, pero solamente quiero que me cuentes un poco qué es lo que están haciendo actualmente en la cátedra de la Universidad de San Martín y qué otras universidades aportan al galleguismo hoy en día como forma de devolver un poco a Galicia todo lo que Galicia aportó. Si vos tenés alguna noción de todo esto que te estoy preguntando. Bueno, si te referís a la existencia de cátedras dedicadas a la cultura gallega en la Argentina, digamos, a la primera que quisiera mencionar es a la que dirige mi queridísima amiga y colega, la doctora Mariela Paula Sánchez, la cátedra de Lengua y Literatura Gallega de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, y después estamos aquí, en la Cátedra Galicia América, donde desarrollamos tareas diversas. O sea, por un lado, la investigación académica pura y dura, o sea, trabajos que yo desarrollo tanto en el marco de la cátedra como en el del CONICET. Y por otro lado, la divulgación y la promoción de la cultura gallega en Argentina, que es una tarea que a mí me gusta mucho porque me permite, por un lado, interactuar con las instituciones de la comunidad gallega, o sea, con la colectividad propiamente dicha, pero que al mismo tiempo también me da la posibilidad de convocar a un público amplio, no necesariamente gallego, al cual yo pueda mostrarle a través de otros profesionales, porque digamos, yo soy perfectamente consciente de cuáles son mis puntos fuertes, pero también cuáles son mis límites, y desde luego hay montones de temas de los que no puedo decir una palabra, pero siempre hay algún colega que pueda dar cuenta de esos temas. Entonces la cátedra, digamos, de alguna manera actúa como una especie de imán a donde atraemos a aquellas personas que tienen algo para contar a propósito de la presencia de los gallegos en Argentina, de la cultura gallega o de la historia de Galicia en sí, y le damos un foro compartido con instituciones de la colectividad, desde el cual espallar, me sale primero la palabra en gallego antes que en castellano, todo ese conocimiento. Y por supuesto, digamos, una tercera pata de la cátedra es la vinculación con las universidades y espacios culturales de la propia Galicia, ¿no? La Universidad de Coruña, la Universidad de Santiago, la Universidad de Vigo. Yo ahora mismo estoy colaborando con un proyecto de investigación de la Universidad de Coruña, así como en el pasado lo hice con otros de la de Santiago. E indudablemente con el Consejo de Cultura Galega, que es digamos, el gran faro cultural que tiene nuestra pequeña patria en ese noroeste peninsular. Sí. Así que son muchas cosas que estamos haciendo, y son muchas más las que se podrían hacer. Yo, en realidad, digamos, en esta última frase, lo que quiero también expresar es que a veces siento que la enorme cantidad de galaico-argentinos no se corresponde con lo que sabemos acerca de nuestra gente acá, ni con la cantidad de personas que podrían trabajar sobre los más diversos temas. Hay tantas cosas que desconocemos de nuestra inmigración, de la presencia gallega en Argentina, hay tantas cosas que ameritarían que se formaran muchos más espacios de investigación, muchos más equipos de investigación, y sobre todo, y esto es casi un ruego que le hago a la persona que escucha este programa, sobre todo que cada uno de nosotros tiene que comprender que la historia no se puede construir sin fuentes, y la primera fuente es la memoria que cada uno de nosotros atesora de su experiencia personal o de la experiencia de su familia. Por eso últimamente yo me he volcado a trabajar sobre la experiencia de las mujeres gallegas en Argentina,
Y comencé haciéndolo con aquellos libros, biografías, autobiografías noveladas, libros de relatos o cuentos, escritos por esas mismas personas. Algunas de ellas ya no están, pero bueno, han dejado su testimonio por escrito. Y la verdad que es imprescindible que nuestra comunidad tome conciencia de que hay cosas que podemos hacer ahora y que dentro de 20 años ya no se van a poder hacer. La memoria individual, que es única e irrepetible, se puede registrar ahora. Dentro de 20 años ya no van a quedar fuentes de esa naturaleza. Entonces, yo agradezco mucho cada vez que alguna persona me saluda y me felicita por el trabajo que yo hago, pero lo que quisiera que entiendan es que uno puede hacer una porción muy mínima de lo que se requiere para poder realmente construir o reconstruir la historia de nuestra gente en este país. Si no ponemos todos un poquito de esfuerzo, realmente vamos a quedar con cosas muy mínimas, porque si pensamos que a la Argentina llegaron más de 1.100.000 gallegos, en realidad sabemos muy poquito. Falando e falando xa sabes de min, que veño de lonxe o mesmo que ti, que cando o meu cuarto xa queda pequeno, pechando os meus ollos nos soños esperto por verdes paisaxes xunto a un mar azul. Quixera traelos aquí xunto a ti, para que poideses comigo sentir a humidade que hai baixo das follas e ver que tamén te enamoras, te soñas con non sair nunca de alí. Se me queres a min, amarás miña terra, xa virás algún día ver onde eu nacín. Se desexas amor e as miñas caricias, voarás ao meu lado e amarás ti tamén a miña Galicia. Contar que eu me imagino podendo voar, e como nun conto vogando nos ríos, teu mundo e o meu mundo por sempre fundidos e xuntos de novo soñar. Se me queres a min, amarás miña terra, xa virás algún día ver onde eu nacín. Se desexas amor e as miñas caricias, voarás ao meu lado e amarás ti tamén a miña Galicia, a miña Galicia. Se me queres a min, amarás miña terra, xa virás algún día ver onde eu nací. Se desexas amor e as miñas caricias, voarás ao meu lado e amarás ti tamén a miña Galicia, a miña Galicia.
Bueno, Roy, yo quiero agradecerte y en nombre del ABC del Partido de Corcubión, la casa que cual represento, y en nombre de su presidente, don Carlos Amejeira, darte un abrazo en la lejanía y agradecerte sinceramente el trabajo que estás haciendo por nuestros paisanos, por la historia de nuestro país, por la historia de nuestra patria. Y decirte que, bueno, que tenés las puertas abiertas de la institución para lo que quieras. Vos sabés muy bien que tenemos una revista que es la revista Alborada, y que, mira, nos pasó algo, por ejemplo, la otra vez con lo de Gorriarán, cuando lo nombraron el Día de las Letras Gallegas, que fue el homenajeado, Gorriarán. Resulta que Gorriarán escribía para la revista Alborada y teníamos nosotros guardados distintas cosas de Gorriarán. Vos fijate. Desde luego, Alborada es una fuente ineludible a la hora de trabajar sobre la inmigración gallega en Argentina. De hecho, el honrado soy yo por haber podido participar de este programa, que realmente es tan interesante y que además depende de una institución admirable como ha sido y es el ABC de Corcubión. Es un honor poder participar de esto, y soy yo el que quiere salvarte a vos y a Carlos. Y nada, y vos dijiste algo que yo quisiera remachar. Yo tengo la suerte de haber encontrado, de haber podido hacerme un lugar en una profesión que me permite, al mismo tiempo que me gano mi sustento, desarrollo mi interés por la historia común de mis dos patrias, de mi patria argentina y de mi patria gallega. Entonces, realmente en ese sentido yo me siento un afortunado, y por eso supongo es que no me canso nunca de trabajar sobre estas cosas. Así que estoy muy agradecido por esa suerte, y lo mínimo que puedo hacer como investigador, según mi modesto parecer, es difundir lo que investigo. Porque si yo no difundiese lo que el Estado argentino me paga para investigar, sería un poco como estar estafando al conjunto de la sociedad, ¿no? Así es. Bueno, te mando un abrazo, no te molesto más, y ya nos veremos, tomaremos un café en serio juntos y conversaremos más tranquilos sobre la historia de nuestros queridos emigrados, ¿no? De nuestra Galicia en la diáspora. Fue un placer, Daniel. Un abrazo grande, Rui. Hasta la próxima. Otro para vos. Hasta luego. Chao, chao. ABC. Hasta aquí un programa más de Radio ABC. Espero que les haya gustado. Como me gustó a mí, me ha encantado poder entrevistar a Rui Farías. Y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Un beso grande y hasta la próxima. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.